Tengan todos bienvenidos a una nueva edición de Roctámbulos Podcast, hoy en los discos perpetuos. Y como ya habrán podido escuchar allí de fondo, vamos a estar hablando de un discazo del metal, una joya, un disco, bueno, que yo creo que todo el mundo conoce, por supuesto, de Pantera, y me acompaña como siempre mi querido Roger Proban. ¿Cómo estás, Roger? Muy bien, Frank. De hecho, te voy a decir cómo estoy. A ver, mirá, a ver. Bien, claro que sí, salud. Me parece que era coherente con el hecho de que vamos a estar escuchando Pantera y un disco que es increíble, que es realmente atemporal. Y bueno, con una cerveza en la mano, haciéndole honor a los 4 vaqueros del infierno. Este disco tiene muchísima información, muchísimo para hablar, para analizar, para tantas cosas. Nosotros vamos a tratar de abarcar lo más posible en esta hora de programa, pero de entrada, bueno, este tema es como el mejor abrebocas que puede tener un disco. Una auténtica declaración de guerra. Exacto. Pues les comento que el disco está cumpliendo 30 años, increíble. Uno pensaría que este disco no es tan viejo. Obviamente que yo estaba pequeño cuando salió, probablemente tú ni habías nacido, no sé, Roger. No, yo tenía menos un año. Ok, exacto, pero para los que lo conocen... Todavía era un feto ingeniero ni siquiera concebido. Claro, exactamente. Pero bueno, lo cierto es que en el 25 de febrero del año 1992 se publica oficialmente este discazo que cambió la historia y que fue un antes y un después para la banda, y creo que también para el metal, porque fue un sonido que hoy en día cualquier banda que lo haga, todo el mundo automáticamente lo relaciona a esto suena como Pantera. O sea, ellos lograron el sueño de cualquiera, ¿no? Todo el mundo quisiera tener esa marca. Hay que mencionar que lo peculiar es que, si bien oficialmente es el segundo álbum de Pantera, en realidad oficialmente es el sexto álbum de la banda, considerando los primeros cuatro discos. Pero exacto, la historia es bien conocida. Cowboys es el debut de Pantera tal y como lo conocemos. Pero nada, es interesante decir que es como el segundo. Es raro, pero al mismo tiempo tiene sentido porque lo previo no tiene nada que ver. Sí, ellos se pudieron haber cambiado el nombre y este hubiese sido el segundo. Porque el anterior era otra banda. Musicalmente era otra banda. Bueno, de hecho, incluso las comparaciones con el álbum anterior, Cowboys from Hell de 1990, también hay bastante contraste, porque en este álbum para mí se define lo que es el sonido Pantera, que vos lo estabas mencionando. Esta banda suena a Pantera. Me parece que se refieren más al Pantera de Vulgar Display que al de Cowboys. Si bien exacto, sí. Los propios músicos decían que el sonido de la banda estaba como bastante bien definido ya para 1990, pero faltaba todavía una vuelta de tuerca que efectivamente en este álbum se alcanzó, y que no fue lo único, porque también alcanzaron el éxito comercial. Ellos hasta ese entonces seguían siendo una banda bastante pequeña, que giraba más que nada por clubes, y que seguía siendo soporte de bandas más grandes. Recién en esta gira ellos pudieron ser cabezas de cartel, sacar a bandas con las que incluso habían girado. Ellos durante la época de Cowboys ya habían girado con bandas como Sepultura, y después los terminaron sacando de gira a ellos mismos. Sí, en efecto, el tema del reconocimiento es curioso, porque este disco fue un álbum que en principio no fue tan masivo, pero fue como lento pero seguro, como quien diría. Ellos incluso a nivel de charts, ¿no? De carteleras, Billboard, que por lo menos en Estados Unidos todo el mundo sueña con estar en las carteleras, porque eso significa que estás vendiendo mucho. Y ellos, este disco, A Vulgar Display of Power, debutó en el número 44. Era la primera vez que entraban en las listas Billboard, pero bueno, entraron en el número 44 y de ahí hacia abajo, o sea, no subieron. Pero a pesar de eso, el disco 10 años de más, te aseguro que hoy en día, 30 años después, todavía se vende. Cosa que no le pasó a otros discos de ellos. Sabes que ellos no tuvieron igual, o sea, les fue muy bien este disco, pero no tuvieron realmente apoyo por parte de las radios, que en ese entonces era muy importante tener ese apoyo.
ellos lograron que más allá de ese cierto rechazo, por así decirlo, las audiencias se acercaran de todas formas a ellos. Claro. Lo cual es un logro inmenso, porque no es que la banda hizo cambios en su propuesta para gustarle a ciertos oyentes, tipo, no siguieron modas ni tendencias, todo lo contrario. Iban en contra casi. Exacto. El paso de Cowboys a Vulgar es bastante más pesado, ese fue su objetivo, pero la intención era la de todavía hacer un álbum más pesado. Incluso ellos decían querían hacer el disco más pesado de todos los tiempos, algo que en mi humilde opinión, y no por bajarlos, no es, pero porque es algo muy difícil de definir. No es que, sí, voy a hacer el disco más pesado y claro. es muy complicado. Bueno, quizá en su momento lo fue, o a lo mejor así lo interpretó la gente, porque es siempre una cuestión de... Es muy subjetivo, es relativo. Claro, el hecho de ser más pesado, ¿qué significa? Más distorsión, más groove, un sonido más gordo, es diferente. El caso Pantera, que fue algo en lo que ellos trabajaron incluso mucho en el estudio, y fue ese sonido que mencionabas, que lo habían buscado ya con Cowboys, era un sonido, o sea, que lo que buscaba era como ese riff y ese golpe, que era como pesado, pero que pareciera como tipo una aplanadora. O sea, no necesitaba ser rápido, ni distorsionado, era simplemente que sonara pesado. Y en efecto, claro, uno escucha, por ejemplo, Walk, que es una canción, bueno, muy histórica, que todo el mundo obviamente la tiene como referencia del metal y de Pantera. Y es una canción... Hasta se diría que es el hit parecería sencilla, de este disco. Sí, exacto, pero es como un himno del headbanging. Porque es como, o sea, tú escuchas esa canción y automáticamente te provoca mover al menos la cabeza, por lo menos, ¿no? Bueno, vos mencionás el sonido, no hay que dejar de también mencionarlo el labor de Terry Date, el productor, que también había trabajado con la banda en Cowboys y que fue un factor muy importante para que logren ese sonido de guitarra. De hecho, él y Dimebag pasaron mucho tiempo en el estudio trabajando en el tono correcto, lo cual... habla de lo detallista que eran todos los músicos realmente de Pantera, pero bueno, el tono de guitarra, siendo Dimebag un personaje tan importante dentro de la banda, habla justamente de eso, de lo detallista que es. Perdón, me mezclé, pero quería ir a ese punto, de que eran personas que realmente no querían ir al punto medio ni... Sí, exacto. Necesitaban que el álbum suene como ellos querían que suene, y eso implicaba mucho tiempo. Y claro, exacto, y además, bueno, trabajaron muchísimo en el estudio. O sea, evidentemente en esa época no existían esas herramientas tecnológicas tan avanzadas como hoy en día, tipo Pro Tools y ese tipo de cosas. Entonces ellos tenían que tomar track por track, escucharlo directamente ellos, para cerciorarse de que lo que grabaron había quedado bien, porque hay algo particular. Este disco era como la primera vez en la que ellos decidían hacer los temas directamente de la composición al récord, ¿no? A grabar. O sea, no hicieron demos, no tardaban mucho. O sea, tenían algunas canciones ya hechas demo previamente, pero solo 3. Eran A New Level, Regular People y No Good. Esas fueron las únicas 3 que ya tenían hechas antes de que llegara Terry Date. Pero todas las demás las hicieron directamente, incluso a partir de eso, o sea, les gustó tanto el resultado que a partir de eso más nunca hicieron demos en el resto de los discos. Y el motivo, según el propio Vinnie Paul, era porque ellos lo que querían era que ese sonido crudo, o sea, ellos estaban componiendo desde, digamos, las entrañas, ¿no? O sea, de algo que sonara agresivo, que sonara así como violento, fuerte, y ellos querían que eso quedara plasmado en la grabación. Y muchas veces cuando tú grabas algo, lo dejas ahí y después lo revisas y lo vuelves a revisar y lo escuchas y lo escuchas y lo escuchas, empiezas a cambiarle cosas porque al día siguiente ya no te gusta tanto. Y ellos no querían eso, ellos querían
Sí, nunca terminás conforme y exacto, en algún momento es mejor dejarlo porque lo vas a cagar. Exacto, entonces claro, ellos confiaban más en ese primer sonido, pero eso no quiere decir que así como se grabó sale, no. Después de que estaba grabado, entonces repetían hasta el cansancio, hasta que sonara perfecto, porque eran muy, muy, muy exigentes, entonces todo al tiempo perfecto, y que las notas que querían tocar fueran las perfectas, y el solo quedara perfecto, entonces que por fin, o sea, encontraron ese sonido que esperaban, y entre las anécdotas que cuentan, por lo menos Vinny, él decía que el día que finalmente fueron a escuchar el disco, cómo había quedado, el máster, que fueron a Nueva York, o sea, mientras escuchaban el disco, él dice que Dimebag es todo el rato, mientras escuchaba el disco lloraba, y él le pregunta qué le pasaba, que si estaba bien. Y él lo que decía era que le decía que simplemente era perfecto, que fue lo que él siempre soñó, que era el sonido con el que soñó siempre. Lo bueno aquí es que además de que ellos lograron hacer lo que siempre quisieron hacer, además le gustó a la gente. Eso ahí ya es una cuestión como hasta de suerte, porque cuántos artistas no hacen un disco espectacular, pero a la gente no le gusta. Entonces, bueno, es que lo mágico de este álbum es que la banda pudo evolucionar en un momento del metal donde dicha evolución era como muy estéril, era muy difícil evolucionar y que te vaya bien, y encima obtener el apoyo del público con las putas radios en contra, fíjate, o sea, claro, ese éxito que sigue siendo muy, muy memorable. Pero pongamos un poco en contexto esta evolución de la que estoy hablando, porque uno de los antecedentes más importantes de este disco fue el álbum negro de Metallica, que fue muy influyente, pero no de la forma que la mayoría imagina, porque la banda había escuchado lo que había presentado Lars Ulrich y compañía y no les gustaba. De hecho, lo voy a citar porque estuve leyendo bastante la biografía de Rex Brown y decía que les parecía horrible. No entendíamos el sonido comercial y todo eso nos hizo estar todavía más determinados a hacer que nuestro disco sea más pesado que todo lo que hayamos intentado en el pasado. De ahí un poco también el cambio de Cowboys a Vulgar, porque suenan diferentes. Ellos lo que hicieron fue buscar llenar conscientemente el espacio que Metallica había dejado como la banda representativa del metal más agresivo. Otra cita de la biografía de Rex es que ellos creían que tenían el perfil adecuado para ocupar esa posición, tanto por su perseverancia como por su deseo auténtico de que la música fuese cada vez más pesada, por lo cual ellos creían que tenían las cualidades para ocuparlo. Y es interesante porque también hoy en día dicen que en realidad el álbum negro sí les gusta, solamente que en ese momento, claro, no habían entendido lo que Metallica estaba proponiendo, aunque sí reconocían que habían abierto una puerta para la evolución. O sea, era una nueva década, nuevos sonidos, un punto crítico en la evolución musical. Tenías a Nirvana haciendo lo suyo. De hecho, como curiosidad, llegaron a escuchar los demos de Nevermind y también les gustaba mucho Soundgarden. Y bueno, no les gustaba realmente el cambio que representaba Enter Sandman, pero sí reconocían la oportunidad que ese cambio les presentaba a ellos. Y otra cosa también que ellos mencionan, y que todavía hoy en día el Club de Phil Anselmo, cada vez que lo entrevistan y le preguntan cómo ve el disco tantos años después, y ellos mencionan mucho el tema de la producción, y que ahí tiene también mucho que ver, bueno, el tema de lo que hizo Metallica en ese nivel de producción, porque ok, hay quien le gusta y quien no le gusta el disco negro, pero yo creo que nadie discute el nivel de producción que tuvo ese disco. Y eso hizo que en el metal empezara a hacerse una producción buena, porque en otros, o sea, lo hemos hablado en otros podcasts, en donde a veces en el metal, entonces el problema siempre era eso, una mala producción, un mal sonido, un sonido saturado. O sea, como que pasa que no hay buenos productores o no se hace bien las cosas en el metal. ¿Por qué? Y por supuesto, Pantera pues no se quiso quedar atrás e hicieron el que incluso para ellos mismos ha sido su mejor disco a nivel de producción. Y en vivo ni hablar, en vivo siempre tuvieron poder.
Y bueno, ahorita mencionabas lo de las influencias que ellos habían escuchado entonces a Never, o sea, el disco Nevermind de Nirvana, que además también les gustaba Soundgarden. En esa misma época también, en el caso de Phil Anselmo, él quería para este disco escribir cosas que fueran reales. Estábamos también en una época, el año 91-92, es en donde comenzó a morir el glam. Y toda esa época en donde únicamente hablabas de las mujeres, las chicas, los clubes. Garche, fantasía. Exactamente, los autos. Entonces, empezaron las letras un poco más oscuras, letras un poco más crudas, más reales, más de la vida diaria. Más crítica social, más políticas. Exacto, más también empieza el hardcore. Sobre traumas y la mente. Exactamente. Y ellos mismos, bueno, entonces claro, en ese aspecto creo que Pantera también estuvo empapado en eso. El propio Phil quiso escribir cosas que fueran también a la par, que no fueran banales y que fueran reales. No, y además él tuvo más protagonismo en este álbum en cuanto a la independencia para escribir sobre lo que él quisiera, porque en Cowboys todavía tenía como, viste, estaba medio ahí en el rol de chico nuevo, más allá de que él había entrado para Power Metal, que fue el anterior, como que todavía en Cowboys no tenía tanta autoridad en la banda. Ya para Vulgar era como, muchachos, ustedes tipo se encargan como de la música y lo respeto, pero el vocalista soy yo y quiero cantar sobre cosas que me interpelen a mí. Sí, total. Paralelamente también está Rex, que me parece que es un bajista increíble. Si me preguntás, che, ¿cuál es el miembro que menos importante de Pantera? Sí, te voy a decir que es Rex, pero de todas formas me parece importantísimo por el grupo que aportó y que además Daime siempre quería, y esto lo cuenta Rex, siempre quería que él en sus líneas de bajo siga la guitarra y él era como tipo, no quiero hacer lo mismo que estás tocando vos, quiero tocar algo diferente que encaje en lo que estás haciendo vos sin robarte protagonismo, pero quiero hacer lo mío. Y es por eso que si prestan atención en este álbum, mucho más me parece que en Cowboys se da esa base rítmica donde está Dimebag en los solos haciendo lo suyo y tenés a Rex haciendo algo diferente incluso al riff y obviamente mucho más al solo. Eso se da por entendido, pero era un tipo muy independiente que no quería depender de la guitarra y quería demostrar que podía aportar tanto a Pantera como el resto. De hecho, él tiene un background de músico de jazz, él sabía tocar todas esas cosas que trataba más o menos de ir metiendo también a Pantera. Ellos, o sea, él mismo cuenta también que en algunos momentos, cuando tenían que revisar las grabaciones para asegurarse que estuviese todo bien, una de las cosas que hacían era mutear toda la batería, todo, y dejar solo la guitarra y el bajo, y comparar a ver que no se estuviesen tapando uno al otro. Era inevitable que por momentos el bajo no se notara porque ellos estaban tan enfocados en que cada nota estuviese al tempo perfecto que en algunas ocasiones pareciera que es una guitarra que suena muy gorda. O sea, al unísono, sí. Y bueno, para cerrar lo que te comentaba de Phil y su escritura, él estuvo muy influenciado entonces en esa época también por el hardcore del momento. Phil es muy fanático también de Henry Rollins y él dice que a partir de esa inspiración de las canciones que escuchaba de Henry Rollins y del hardcore del momento, nacieron canciones como por ejemplo This Love y Hollow, ¿no? Que son canciones que parecieran suaves o baladas, pero que son muy crudas y que están inspiradas en la pérdida, muertes, pensando un poco en amigos suyos que se suicidaron. Entonces, sí, bueno, Hollow también, el que vos lo decís, habla sobre una muerte, y cada vez que leo esa letra me da como escalofríos, porque me pongo a imaginar, o sea, me lleva a ese mundo, me pongo a pensar en, tipo, habla sobre, trato de recordar a mi amigo, pero es muy difícil cuando lo veo mirando con expresiones blancas, tipo, sin expresiones, y es como, yo me lo imagino ahí, sentado mirando a su amigo muerto, tratando de imaginar mejores momentos, y no puede. Obviamente en esa situación creo que nadie podría, pero de ahí también lo personal de la letra. Sí, tal cual. Y exacto, y con This Love, yo por ejemplo siempre, yo creí hacía mucho tiempo, yo creía que era una canción sobre una relación tóxica amorosa,
Pero bueno, fíjate, él comenta que la inspiración principal, o sea, era sobre una relación de alguien que por más amor que tenga, en realidad no ha sido feliz y al final, en teoría, está dispuesto a quitarse la vida y está inspirada en eso, en amigos. Él menciona incluso varios amigos, amigos con nombre y apellido que él menciona que estudiaron con él en la secundaria y cosas así, y, y que se suicidaron muy jóvenes y que eso lo marcó mucho. Entonces él quiso para este disco como que escribir sobre eso. Así que bueno, ahí se inspiró un poco. Frank, si podríamos leer alguno de los testimonios que nuestros oyentes de Ructámbulos nos estuvieron mandando a través de las redes. Por supuesto, por supuesto. Agradecidos de antemano, por supuesto, a todos los que se coparon y respondiendo nuestra pregunta de las historias y quienes no lo hayan hecho. Y bueno, estén atentos siempre que nosotros estamos en Instagram, sobre todo. Estamos publicando en las historias. A veces algunos tipos de encuestas como para que el que quiera participar se una y así nos acompaña acá en el podcast. Bueno, la pregunta que hicimos fue cuál era la percepción de cada uno a 30 años de la edición de Vulgar Display of Power. Esteban Cohen nos dice que es un recuerdo de la infancia. Si bien es el que menos escucha, o sea, el que menos canciones revisita, porque para él Trendkill, es decir, hace referencia a The Great Southern Trendkill de unos años más tarde, ese álbum para él es como amor puro. Y eso es porque le gusta más la faceta extrema de la banda, si bien agrega Vulgar es parte de la faceta más hardcore de la banda que igualmente también le gusta. Son gustos diferentes, es verdad que Pantera tuvo una evolución zarpada, desde los días de glam hasta entrando al group metal, hasta haciéndose cada vez más extremos, así que fíjense lo que era 1992, que todavía Pantera no había alcanzado ese nivel de agresividad que 2 años más tarde, en el 94, si no me equivoco, sale Far Beyond Driven y 2 años más tarde sale Trendkill. Habla de la diversidad, más allá de que es una discografía bastante breve, que existe para los fans de Pantera. Sí, por acá uno de nuestros usuarios, DaiPanda75, nos dijo, es bastante breve, nos dice que para él, o para ella, no sabemos quién es, pero que este disco fue la mayor influencia del power metal, menciona, que en ese entonces, y la poderosa voz de Phil es la que más destaca. Tengo el de Peter Proban, de Anime Hospital, que él no, si lo recuerdan, nos había también mandado su opinión sobre Martín Carrizo. Está ese podcast también disponible, vayan a buscarlo porque está muy bueno. Dice, gran disco en la continua evolución de Pantera. Está bueno ver la evolución exponencial de la banda en cada disco, la apuesta por ser más experimentales y extremos. Creo que es un disco que marca más a la comunidad metalera que al mainstream. Y creo que tiene razón, la verdad. O sea, no sé si hoy en día le hablas a alguien fuera de la escena y te dice, sí, lo escuché este disco. No es como, por ejemplo, Highway to Hell de AC/DC, que probablemente sí le hayan... También que igual AC/DC no es metal, no fue el mejor ejemplo, pero no sé, te tiro... si te digo Metallica no vale porque te van a decir Black Album. Sí, no, obvio. Pasando al otro, acá Pedro Compadre nos dice que pedazo de disco sencillamente brutal, un gran aporte de Pantera al metal. Y otro que también nos deja, porque esto está bastante breve, Pablo Montiel nos dice que es un discazo, una patada con un botín lleno de mierda en la cara. Bueno, acá tengo también otro bastante breve de Facundo Bay, que nos dice que es un disco que se mantuvo fiel a la época. Me parece que se está refiriendo como a los aires de evolución y que fue un avance en el género. Es influencia de muchos grupos actuales, lo cual tiene absoluta razón. Hay algunos grupos que por ahí no son tan actuales, como por ejemplo acá en Argentina, que ya están separados, Carajo, pero creo que tarde o temprano, o sea, todos te van a decir si Pantera me influenció ya sea en el sonido, como me inspiró a ir en tal dirección, ya sea más agresivo, dándole más hincapié a la batería o al sonido de guitarra, o tratar de emular, un poco imposible, pero de emular
a Dimebag en algún grado. O sea, esa influencia está. Es imposible, me parece, que cualquier metalero que se llame metalero no tenga influencia. Perdón, que cualquier músico encima, que cualquier músico no tenga algo en su catálogo de influencias de Pantera. Zárate Gonza nos dice que excelente. Eso fue lo que nos dijo. Sí, ¿cómo se llama? ¿Zárate Gonza? Ajá, ese es su usuario. No, bueno, Zárate Gonza, tenés razón, es excelente. O sea, fuiste concreto. Ni una vocal de más. Sí, tal cual. Este es Gastón Rodríguez, creo. Él nos dice que un estilo y sonido característico únicamente de la banda, y fue para el metal algo revolucionario. Y sí, evidentemente lo que estábamos mencionando, o sea, la banda fue un antes y un después. O sea, revolucionó el sonido del metal. Y bueno, retomando el disco en sí, pensaba mencionar el tema del arte de tapa, porque existe el rumor de que en la tapa que todos conocemos, donde hay un hombre recibiendo una tremenda piña, que esa tapa es real, que a un hombre le pagaron para recibir una piña en el momento justo, que ese hombre recibió 31 trompadas según el rumor, según Rex 32, pero eso es mentira. Originalmente Dimebag Darrell, que no lo habíamos dicho, pero en ese entonces todavía se seguía llamando Diamond Darrell, tal vez el peor apodo en la historia del metal, pero bueno, se llamaba así. Había caído con una fotocopia con una calidad horrible de un hombre que estaba siendo golpeado en la cara y quería usarlo como portada, pero el sello le dijo: pará, no, Dimebag, no podemos usar esto, se ve como el orto, no, ¿viste? Y el sello contrató un fotógrafo para sacarle una foto a una persona que posara sin recibir efectivamente el golpe, y fue la que quedó. Y ¿sabés qué es lo curioso? Que a Dimebag no le gustó en lo absoluto. O sea, no es que no le gustó la tapa, se puso muy enojado porque no habían aceptado la idea que él había propuesto, la de usar una fotocopia horrible. Claro, la original. Porque probablemente no quedó igual. Mira, justo había uno de los testimonios que voy a contradecirme, porque habla sobre, justo hace foco en la portada. Es Lucas de Andrés, que también participó en el podcast de Martín Carrizo, que dice que, por cierto, él nunca había escuchado este disco, o sea, es la primera escucha. Me parece que es un testimonio bastante valioso, y me fue bastante extenso. Y una de las cosas que me decía, comenzando por la portada, se nota la agresividad que tiene el disco. Si bien no soy fanático, o sea, soy más fanático de lo fantástico y de las tapas hechas a mano, no tanto de las que son fotografías. La idea de la tapa, del puño dándole un golpe en la cara justo en el medio y la foto sacada en el medio de la acción, va de la mano con la agresividad de la banda y también con el título del disco. Pero el hecho de que las letras en rojo sean tan pequeñas hace difícil la lectura. El tipo de fuente que eligieron, la tipografía, no está muy buena, aunque hay un alto contraste con el tipo de letra que tiene el logo de Pantera. Está bueno el arte de tapa, me dice, pero podría ser mejor. Me llamó la atención lo que dijo sobre las letras rojas. ¿Vos qué pensás, Frank? No, bueno, la verdad que ese es un análisis de diseño. Sí, pero fue interesante, ¿no? Y la verdad que yo nunca, o sea, uno no se pone a evaluar esas cosas en un principio, o por lo menos no, porque esa es la gran diferencia también de cuando tú conoces un artista por primera vez de adulto. Él está escuchando y viendo esta portada hoy, después que ya es un adulto y tiene conocimiento. Sí. Ese tipo de cosas yo te las hago con una banda nueva y que saca una portada y yo automáticamente veo si la portada es buena o no. Pero cuando yo conocí este disco y tenía 10 años, créeme que lo último que me fijaba era en si las letras estaban en el color adecuado o si hacían contraste o no. Yo lo que veía era un tipo siendo golpeado y me parecía genial. Sí. Era como que wow. Pero bueno, dentro de lo que él dijo, más allá de esta tipografía, tal vez se metió en un área muy técnica. Igual, ojo, banco ese comentario porque fue algo que no me esperaba y fue interesante. No, perfecto, claro. Y además es algo que muy poca gente menciona, de visualización. Todo el mundo va por lo básico.
pero él fue mucho más allá. Exacto. El detalle. Pero sí me pareció algo destacable lo que dice sobre la agresividad que transmite la imagen de por sí. Claro. Que hay un cambio, o sea, la tapa de Cowboys, si bien habla de que es una banda de heavy metal, me parece que simbólicamente la de Vulgar es como mucho más directa, o sea, es absolutamente directa, va a ser lo que vas a escuchar en este álbum va a ser un puñetazo en la cara. Un puñetazo en la cara, exactamente, tal cual. O sea, más directo no se puede ser, más claro la intención del disco no existe. Esa portada me recordó al tema, o sea, hubo un tema que quedó por fuera y que ellos publicaron después en 2012 para los 20 años, ¿no? Que fue Peace. Sí. Es una canción que es, entiendo, es la única canción, el único lado B que ellos alguna vez grabaron y que existe de Pantera, o por lo menos eso fue lo que dijo Vinnie Paul en su momento, que esa era como, o sea, como que para que la gente no se emocionara, ¿no? Y creyeran que había más material. Y dijo, no, esta fue la única canción que quedó por fuera de nuestra historia. Quedó por fuera simplemente por un tema de que no entró en el corte final, pero a ellos les gustaba igual. Mira, según Rex Brown, él dice que la habían descartado porque el resto del material era muy fuerte, y esto lo dice textual. Me parece que igual Peace es un tema bastante pesado, que por suerte igual sí. No fue, o sea, no tuvimos que esperar hasta 2012 para recién escuchar parte de esa canción, porque algunos riffs de ese track fueron usados más tarde en la canción Use My Third Arm de Far Beyond Driven. Que por cierto, bueno, ahora cuando estábamos hablando de lo de las posiciones y que el disco es Vulgar Display of Power, o sea, no fue su disco más vendido en el momento, o sea, en ese año ellos en realidad llegaron al puesto 44 y de ahí empezaron a caer, pero se mantuvieron por muchísimas semanas, ojo, en el 44. Eso lo que les dio fue el impulso de empezar a hacerse conocidos y empezar a vender cada vez más discos, y para cuando lanzaron Far Beyond Driven, entonces ahí ya tenían una masa de gente esperando ese disco, y ese disco en el 94 sí debuta en el número 1. Pero esto de la portada, y hacía mención sobre el tema Peace, era porque para cuando publican Peace en el 2012, sí, oficialmente, le lanzan un video a ese tema, y ese video es precisamente un montón de gente siendo golpeada en la cara, así como la portada del disco. Sí, o sea, le pidieron a los fans primero que mandaran videos haciendo headbanging y cosas, pero en el medio de eso, ahí sí una parte más de producción, que supongo que es la banda que lo hizo, no sé a quién habrá contratado, cómo funcionó, pero, o sea, parado frente a una cámara lenta y les dan un puñetazo, uno tras de otro, y se ve claramente cómo, o sea, parece un puñetazo de verdad, yo no diría que es mentira, pero bueno, es como debe haber sido un honor. Frank, aprovecho para preguntarte, ¿a vos te parece que o sea, valió la pena Peace a 10 años de su edición? Por ejemplo, no es, sí, a 10 años de su edición, porque imagino que la escuchaste cuando salió. Hoy en día, ¿cómo la ves? Ese tema no pasó a la historia, no trascendió para mí por lo mismo, el mismo motivo por el cual ellos descartaron ese y no otro, porque habrán dicho, bueno, este es el que menos me da nada, así que lo dejaron por fuera. A veces pasa que hay lados B que resultan ser muy buenos y uno no entiende por qué quedaron por fuera. Mira, aprovecho también a preguntarte, o sea, vos porque para mí también estuvo bien que lo hayan dejado afuera, a Peace, sí, no me parece que sume demasiado, o sea, lo pongo al final del disco porque en la edición aniversario de los 20 aniversarios está al final, y es como, piola, bueno, sigue el disco. Me parece que el final con Hollow es demasiado perfecto. Obvio. Pero no, como que... No, exacto, porque es que esa es la cosa. Este disco tiene muchos buenos temas. O sea, el disco original tiene muy buenos temas. Entonces, claro, Peace quizá iba a quedar como un relleno. Y como que no, ojo, es un relleno increíble. Tal vez podría ser el mejor tema de una banda de la B. Perfectamente, te digo. Claro, sí. Pero aprovecho para preguntarte, ¿le quitarías a Vulgar Display of Power algún tema? No. Yo te lo pregunto porque yo sí. Son 11 canciones. O sea, dime tú cuál le quitarías mientras yo veo la lista. Yo le quitaría No Good Attack the Radical.
por la sencilla razón de que es el que menos me escucho, es el que menos me acuerdo, realmente. Es como que cada vez que, o sea, yo sé que va Mouth for War, A New Level, Walk, Fucking Hostile, This Love, Rise, y de repente, che, ¿cuál es el tema que viene ahora? Pero extrañamente cuando suena No Good digo, ahora sigue Live in a Hole, Regular People, By Demons We Driven y Hollow. Es el único tema del cual nunca, o sea, hasta no me acuerdo el nombre, ¿entendés? Yo digo, se llama No Good, sí. O algo de Attack the Radical. Y además, yendo exclusivamente a la canción, es el que menos es el que el riff, o es la canción con el riff menos memorable. Como que no tiene una característica, una identidad tan original y fresca. Y aprovecho también para señalar barra preguntar, al principio de esa canción, Phil Anselmo, ¿no está rapeando? ¿Lo escuchaste? ¿Le prestaste atención? ¿No está rapeando? Es llamativo. Porque yo lo escuchaba y decía... O sea, la verdad que no... Yo lo escuchaba y dije, che, no sé, es raro. Podríamos escucharlo. Vamos a escucharla en este momento y así lo confirmamos. Sí, yo creo que podríamos decir que eso es una especie de rapeo, una especie de inicio del new metal. Sí, muy muy temprano en la historia, pero nada, está ahí. Simplemente me llamó la atención bastante porque, digo, 1992, los fans son como mucho más cerrados. Que, o sea, está bien que Anthrax ya para ese entonces había hecho lo suyo con Bring the Noise y claro, todo eso, pero igual, claro, igual tiene mucho sentido teniendo en cuenta esto de que a Phil le gustaba mucho el hardcore, le gusta, y para ese disco estuvo escuchando muchas bandas de hardcore, influenciándose en eso, así que quizás pues ese mismo estilo de rapear le gustó y le quedó. Y bueno, justamente hablando de esas anécdotas de conciertos realizados con bandas de hardcore, ellos estuvieron tocando en alguna oportunidad con Suicidal Tendencies y con Prong. Phil cuenta que ellos estaban en Nueva York en un show y a ese evento aparecieron unos amigos suyos de New Orleans que le dijeron, bueno, antes del show le dijeron vamos a tomarnos una cerveza. Entonces, bueno, acá en la esquina, pero resulta que en donde estaban, resulta que no había licorerías cercanas, estaban medio lejos, así que se tardaron, quién sabe cuánto, pero supongo que se tardaron bastante, porque cuando él regresa, encuentra con que ya está el local lleno y afuera está el manager y el tour manager, todo el mundo como loco buscándolo y diciéndole que se apure y que corra. Entonces cuando él entra, él ve que la banda está en el escenario y bueno, corre entre la gente. Yo me pregunto a veces pensando como asistente, ¿no? Quizás no era tan popular, pero que la gente vea, pues este no es el vocalista que hace aquí. El tipo corrió entre la gente, entró como pudo y escuchaba como ya la banda estaba como tocando una especie de intro, marcando 4 y alguien hablaba por el micrófono. Y cuando cuando arranca el primer tema, que era Domination, es cuando él por fin logra aparecer en el escenario y le quita el micrófono de las manos a Mike Moore, el vocalista justamente de Suicidal Tendencies, que era quien lo iba a reemplazar. Entonces claro, le quitó el micrófono y empezó a cantar la canción de él, ¿no? No, es buenísimo. Me encanta porque me lo imagino a Phil, un tipo imponente, como diciendo, Mike, ¿qué mierda estás haciendo? Sí, tal cual. Entonces, claro, él dice, yo lo que pensaba era, ¿qué mierda está pasando? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué la banda está tocando sin mí? Pero después él dice, bueno, yo luego se lo agradecí a Mike por haber estado ahí. Porque supongo, claro, él no aclara más nada, pero supongo que es lo de siempre. Los productores te dicen, es hora de show y o tocan o
o hay problemas. Bueno, vos mencionabas, Entonces, me comentabas afuera del podcast que en los años sucesivos esta conducta de Phil, de a veces no estar presente en los momentos donde tenía que estar presente, iba a empezar a generar estas asperezas en el seno del grupo, especialmente relacionado con su alcoholismo. sí, obvio, pero de todos modos toda la banda siempre fue muy bebedora. No, más vale, viste, que... eran todos unos alcohólicos, pero les encantaba hacerlo. Y Por creo eso, que el tema estaba en que sí, eran alcohólicos, pero eran funcionales para el negocio, o sea, para la empresa que era Pantera, que era salir de gira y producir discos exitosos. Exactamente, y tocar y todo eso. O sea, y la rompían. Tocaban borrachos. La rompían mal, tipo, o sea, cada noche Pantera salía y se cogía a todo el mundo, perdón la expresión. Por esa época. No, era una cosa. Sí, increíble. Incluso, bueno, una anécdota también que alguna vez comentó el vocalista de Machine Head, ¿no? Rob Flynn. Él dice que él se volvió alcohólico en una gira con Pantera. Porque tomaban demasiado y él quiso empatarse en ese nivel y se volvió alcohólico. Pero bueno, a ese nivel ellos tomaban muchísimo y él era muy amigo de Dimebag y de Vinnie. Bueno, para otros, en efecto, él no se lleva muy bien con Phil. Otros que no eran muy alcohólicos fueron los miembros de Megadeth, que por esa época Pantera salió de gira con ellos como soporte de la banda mientras presentaban Countdown to Extinction. Que por suerte en este caso, esto también lo decía Rex en su autobiografía, no les pega realmente no les pega como si le pegó al Black Album, pero sí menciona que las bandas eran puros opuestos, porque en ese entonces Pantera estaba en su pico de alcoholismo, estaban tipo pasándola fantástico, y del otro lado tenías a Megadeth tratando de mantenerse sobrios, a un Dave Mustaine que estaba ahí tipo luchando contra la tentación. Él contaba también algo bastante particular y un poco como patético, que hay algunos, viste, los líquidos para limpiarse los dientes, no me sale el nombre. El enjuague bucal. El enjuague bucal, que en Estados Unidos se ve que hay una marca que tenía a su enjuague bucal le ponía un poco de alcohol, y el chabón estaba tan desesperado por tomar alcohol que se tomaba esos enjuagues. Y el chabón era como... No, en general creo que todos los enjuagues bucal creo que tienen alcohol. Bueno, yo no tengo mucha idea, pero realmente si me enteré fue después de leer eso. Pero... Okay. O sea, pero fíjate los polos opuestos. Uno ahí tipo chupando enjuague bucal con un toque con 0,001% de alcohol, y los otros tipos aspirando merca del culo de un enano. Bueno, no sé. y tomando whisky a mano poder. Pero bueno, en general eso como anécdota que me pareció es curioso que haya sido Phil el que lo diga, porque uno siempre escuchaba esos cuentos, o leía esas anécdotas del otro lado, ¿no? De los que acusaban a Phil de irresponsable. Pero claro, que sea él mismo quien haya contado cómo fue su experiencia de haber llegado y ya estaban tocando y ¿qué está pasando aquí? Entonces fue como bastante divertido. Frank, si te parece, podemos leer los últimos testimonios que todavía nos quedan en el tintero. No sé si vos tenías más ahí de parte de nuestro Instagram. Sí, tengo más que sean breves. Sí, tengo uno más. Claro, tengo uno más de nuestras historias, que nos lo responde Cañizales Daniel, es su usuario. Y él nos dice que el disco le parece una belleza, que escuchar Hollow hoy en día te saca una lágrima. Coincido. Sí, lo que mencionabas antes, esa letra, incluso la música, que aparte también yo digo, esas canciones que fueron tipo balada con metal, en el sentido que tenían un ritmo lento al principio, o sea, tanto Hollow como This Love, para mí, o sea, incluso son como las dos que más me gustan, pero porque me gusta ese tipo de contraste. Ese contraste. Y el propio Phil también, hace poco le preguntaron, qué pensaba él en una entrevista en We Are The Pit, le preguntan qué pensaba él, que por qué fue tan exitoso This Love, y él dice que él cree que es por eso precisamente, por el contraste que existía entre ese sonido
como romántico, suave, voces limpias, y de repente en el coro, ¡pum!, te golpea como en la portada. Oh, soy honesto, claro, me encanta. Para mí, Phil Anselmo en este disco y en general en los 90s es mi vocalista definitivo de heavy metal. Siento que el metal debería sonar como el chabón está masticando la letra de estas canciones. Claro. Sí, no, total. O sea, Pantera es, para cualquier metalero, evidentemente, es como una referencia de cómo hacer metal. Es incareteable. Es incareteable. Para mí, si te gusta Pantera y si te gusta Vulgar Display, sos un auténtico fan del metal. No, obvio, si no te gusta está todo bien, pero creo que se entiende un poco lo que quiero decir. Voy a respetar al que no le gusta, ¿viste? Pero o sea, yo lo digo por ahí más que nada para las personas que son ajenas al género, que te dicen, no, sí, me gusta el metal, esto, lo otro. Si les pones Pantera y este disco y no les gusta, me generaría duda. No sé si se entiende. Claro, es raro. Porque claro, Pantera no solamente tuvo ese sonido especial, sino que además el sonido caló en la gente, y cuando lo veían en vivo, la gente se volvía loca. Y bueno, el mejor ejemplo siempre fue, que incluso influyó para este disco, era cuando se presentaron en Rusia, ¿no? Sí, eso fue un poquito antes de la grabación de Vulgar. En realidad ya tenían grabadas las baterías. Claro. Tenían algunos temas. Pero la experiencia en Rusia fue sí, es verdad, tenían algunos demos, pero el punto es que la experiencia en Rusia fue determinante para también el poder que tiene este disco. O sea, exacto. Se volvieron muy decididos de esa. Porque ellos cuentan que lo que les sorprendió de Rusia es que ellos no eran conocidos en Rusia. Porque, o sea, en realidad era un festival en el que los headliners eran AC/DC y Metallica, que eran los únicos que eran conocidos en Rusia, porque en el mercado negro se conseguía música de ellos dos. Pero Pantera era una banda que no era muy conocida, eran parte del cartel y listo. Y sin embargo, el público estaba tan necesitado de metal que estaba atento a cualquiera. Y ellos cuando tocaron... Ahí el tío Sam aportó. Exacto. Entonces, claro, buena música ellos pesada. Cuando tocaron, ellos sintieron que todo el mundo los amó. Y era una masa de gente muy grande, estamos hablando de cientos de miles de personas. Entonces, eso los hizo sentir como, wow, o sea, les gusta lo que hacemos. Una gente que nos está escuchando probablemente por primera vez, y les gusta lo que hacemos, al punto de que ellos dicen que después que se bajaron de ese escenario, los trataban como que era Led Zeppelin. Esa fue como la primera vez en la que ellos se sintieron realmente famosos y estrellas. Y el propio Phil dice que él escribe la canción A New Level inspirado en esa experiencia, porque él dice que eso le dio una autoestima y como dice la canción, ¿no?, un nivel, o sea, un nuevo nivel de confianza. Entonces la escribió más o menos inspirado en toda esa sensación de que, wow, me siento el hombre más poderoso del mundo. Hablando sobre personas que los escuchan por primera vez, tenía como una segunda parte de un comentario de Lucas de Andrés, que antes lo había mencionado, que dice: es un lindo álbum. Lindo no sería la palabra correcta de todas formas, pero es extremadamente enérgico y se siente. Está lleno de testosterona y está muy piola. Lo escucharía en el gimnasio. En cuanto a las letras no les presté mucha atención, pero respecto a las melodías puedo decir que se vuelve bastante repetitivo. Acá tiró una que no me esperaba y continúa. Cuando empecé a escuchar Mouth for War, alto tema, tal vez el mejor del disco, y en algún momento pasó a New Level, no me di cuenta. Hasta que empezó Walk, que se nota que es bastante su propia canción. Lo mismo con Fucking Hostile, que se nota que tiene su identidad propia, y lo mismo con This Love. Pero el resto de las canciones se sienten un poco un menjunje de riffs agresivos y canto muy poco melódico. Suenan piola, pero no me di cuenta cuando terminaba y empezaba una canción. No al mismo estilo de lo que es Pink Floyd, por ejemplo, que gradualmente pasa de un tema a otro y podés no darte cuenta. Pero en ese caso, o sea, notás cuando estás escuchando otro tema. En este caso sentía que era repetitivo, en el mismo sentido que AC/DC o Nickelback son repetitivos.
Y no necesariamente es algo malo, pero tampoco suma puntos. Bastante Dice, interesante ese análisis como hablábamos acerca de la portada. Él hace un análisis bien quirúrgico, que está muy bueno. Y esa comparación que hace, qué bueno que él mismo la hace, ¿no? La comparación con AC/DC o con el propio Nickelback, que son bandas muy populares, pero que además tienen un sonido que los caracteriza. Evidentemente, cuando tienes un sonido que te caracteriza, lo más lógico es que siempre suenes así, porque es tu sonido, y el sueño de cualquier artista siempre es que la gente te reconozca con tan solo escuchar tu guitarra sonar, o sea, que no tengas que esperar hasta que canten, ¿no? En este caso, ok, sí, a algunos les aburre. Estamos de acuerdo que eso podría hacer que tal vez parezca que el disco es una sola canción pegada, pero es de nuevo, es algo muy difícil de lograr. Y bueno, Pantera, por supuesto, sí, o sea, tiene un sonido personal que evidentemente había que repetirlo. Y como mucho igual se puede decir que Far Beyond Driven fue Vulgar Display of Power llevado al extremo. Claro. Así que de cierta forma sí hubo otro sí, experimentaron un poco, claro, en exacto. la historia de todas formas, bueno, él finaliza diciendo que no sabe dónde él estaría parado en 1992, pero que al fin y al cabo sigue siendo un álbum bastante copado, y que en pocas palabras es un disco enérgico de la época, porque es algo que se nota, y tal vez concluye un ícono del año. Para alguien que no es un fan de la banda, que te diga que, o sea, no lo conozco, pero me parece que esto, resulta icónico. O sea, exacto, que tiene sentido que sea un disco icónico, claro. No, pues también me parece que está muy bueno. Yo, por ejemplo, o sea, claro, yo particularmente soy anti reseñas de primera escucha. O sea, no me gusta por eso mismo, porque siento que después, me ha pasado con discos que, esto no me gusta mucho, y después de que lo escuché 15 veces, entonces se convierte en mi disco favorito. Entonces como que yo digo, no, hay discos que hay que darle tiempo, pero evidentemente es valioso el que una persona que nunca escuchó el disco lo pueda interpretar de esa manera y decir, bueno, todas esas cosas que dice son ciertas. Así que bueno, yo creo que... Y bueno, ya estamos, no sé si tienes otro testimonio por ahí. Sí, tenía un último testimonio de Nicolás Gondra, que es el dueño de un emprendimiento que se llama Vulgar Training. Justamente lo menciono, más allá de que parece que le estoy haciendo archivo, es justamente porque es un gran fanático de Pantera y le puso a su gimnasio Vulgar Training. Él dice, respecto a su percepción a 30 años de la salida de este álbum, dice que es hermoso. Este disco, estimado, es perfecto por donde se lo mire. Desde la tapa hasta la contratapa, perfecto, es simplemente hermoso. Es la mejor producción que tuvo Pantera. Y el salto de lo que era Pantera fue la última evolución que tuvo la banda. Este disco, Vulgar Display of Power, es el disco. Es el disco, es como, no sé, y acá hace una referencia a Dragon Ball, Saiyajin 4. O, bueno, Vulgar Training el día de mañana. Vayan a entrenar a Vulgar Training los que están acá en Buenos Aires, por favor. Van a escuchar Pantera y muy buen metal, así que... Podemos hacerle publicidad, que ya está hecha, y que nos entrene ahí. Sí. No la pagó, pero igual si quieren me puede hacer por lo menos a mí. Claro. A mí. Vos estás en Mercedes, Frank. Sí, estoy un poco lejos, claro. Y entrenar por Zoom no da. Pero bueno, eso es lo que decía Nicolás Gondra, y con esto, bueno, finalizan los testimonios que teníamos sobre este segundo álbum icónico en la historia del metal. En realidad quise decir el segundo álbum en la historia de Pantera e icónico en la historia del metal. Así es, un 25 de febrero de 1992 sale esto a través del sello APCO en ese momento. Y bueno, como ya lo dijimos. Sí, no lo habíamos mencionado, pero exacto, bueno. Exacto. Pero lo que sí mencionamos fue creo que la mayoría de la gente medio que le chupa un huevo el sello, ¿no? O por lo menos hoy en día. Sí, hoy en día la gente ya no sigue muchos sellos disqueros.
Pero bueno, muchos de estos sellos disqueros, Atco y tantos otros que existían en esa época, fueron absorbidos luego por los grandes monopolios de la industria como Universal, Sony, en fin, que como te pones a ver, al final todas estas bandas pertenecen a esas grandes disqueras porque fueron compradas por los grandes. Entonces bueno, ya, pero en su momento era Atco. Y otra cosa que creo que no mencionamos fue que lo grabaron en el estudio Pantego Sound, un estudio pequeño, humilde. Propiedad del padre de los hermanos Abbott, de Dimebag y de Vinnie. Ellos digamos que ya se daban por hechos, por realizados con haber hecho un disco tan bueno, al menos para lo que les gustaba a ellos. Y nunca se imaginaron que ese disco iba a ser tan famoso y que los iba a lanzar al estrellato y que todavía hoy en día se sigue escuchando, se sigue vendiendo. Por eso es un disco perpetuo, por eso está en nuestro programa de hoy a sus 30 años. La verdad que es un disco que no se pone viejo, no pasa de moda y que seguramente va a seguir estando vigente, por eso que hablamos, porque tiene un sonido tan particular que no importa cuando lo escuches, esto no suena viejo. Esto suena... No, para mí no suena, suena atemporal. Y Frank, como última pregunta y con esto nos despedimos, ¿cuál es el tema que más escuchás hoy en día de este disco? ¿Tenés uno? This Love. Quizá es bastante predecible porque es uno de los sencillos y es uno de los más populares, pero es una canción que me pareció siempre muy buena. Pero te diría que el segundo tema que más me gusta de este disco es Rise. Es bastante agresivo, o sea, me gusta, es bastante fuerte. Y a mí el que más escucho, pero porque le uso un poco ya a la primera parte del disco, que es el que más, que tiene como por así decirlo los hits, realmente sí, tiene casi todos los hits, siempre suelo ir más hacia la segunda parte y escucho mucho el tema Regular People con Sid. Ese es como casi que mi tema favorito hoy en día de este álbum. Pero no sé si es el favorito realmente. Es muy difícil. Es que es difícil porque además... Pero vamos a ir con ese. Voy a decir que es mi favorito. Sí, voy a hacer menos pecho frío y decir que ese es mi favorito. Eso es lo bueno con estos discos tan buenos, que tienen tantas canciones buenas, que tú puedes ir cambiando de tema favorito con el tiempo. Porque tienes un tema favorito, pero después lo escuchas tanto que entonces pasas a escuchar otro, porque el disco tiene un montón de temas buenos. Entonces, o sea, cualquiera puede ser un favorito en función de la época. Absoluto, sí. Así que bueno, eso es lo que los hace también tan legendarios. Pero bueno, nada, agradecidos por supuesto con todos los que llegaron hasta este punto de nuestro programa. Y bueno, Roger, como siempre, por estar acá en este programa conmigo y hablar de música. A los que contribuyeron con sus testimonios, a los que nos escribieron por las redes sociales, bueno, agradecidos también con ustedes. Y a los que no, bueno, ya saben que para próximos programas pueden participar. Incluso los invitamos a que nos pueden enviar audios a través de los mensajes directos. Claro. Que por la misma historia pueden enviar un mensaje privado. El mismo Instagram te permite mandar audios. Así que cualquier cosa nosotros podemos todo esto porque porque la cajita de la consigna de Instagram, esa mini aplicación, sí, es muy chica. Te permite un texto muy breve. Pero no solamente por la extensión, es también porque nos interesa que manden audio y así los escuchamos. Y los colocamos acá en el podcast para que suene y los escuche todo el mundo. Así que el que quiera sonar acá en el podcast, sí. Envíenos su audio. Si no, los tenemos que estar leyendo como unos palurdos. Exacto, es más fácil. Mucho peor tener que transcribirlo. Claro. No, pero perfecto. Bueno, entonces así... Lo único que sí, concretos, por favor. Claro. Si llegamos al final de esta nueva edición de los discos perpetuos en Rocktámbulos Podcast, yo soy Frank Hernández, estuvo conmigo Roger Proban. Los esperamos en una próxima edición y muchas gracias por su compañía. Hasta pronto. Esto fue Rocktámbulos Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en rocktambulos.com y en las redes como @rocktambulos.